gusto de poder compartir esta experiencia donde uno siempre aprende algo nuevo, y gracias a la existencia de Gabriela, de tantos años de tratar de organizar todo el año con cada vez más esfuerzo y lograr que esto crezca y que uno pueda aprender siempre algo nuevo. Con respecto a mi familia, nosotros nos mudamos hace 16 años a las sierras de Córdoba, buscando un cambio que también representó poder conocer bien la flora autóctona y poder rescatar, en este caso, material que la gente, mayoría que planta soja, le dicen malezas, que son eliminadas por Roundup y que pueden ser alimentos del futuro o medicamentos del futuro. Hay una realidad económica bastante chocante con respecto al cultivo de soja que todos conocemos, que hizo que las vacas se fueran corriendo hacia los lugares que eran poco rentables o no aplicables para la soja, como fue el caso de la isla, por ejemplo, en la zona litoral, y en las sierras de Córdoba pasó lo mismo. Tal es así que si ustedes se les ocurre ir a Champaquí o al Uritorco, van a encontrar que hay vacas en lo más alto de la montaña, porque ahí no se puede cultivar soja. El tema este de las vacas, que bueno, hoy también varios conferencistas por ahí lo tocan con respecto a los gases que emiten las vacas, pero también el tema de la preservación de los ríos, que eso es bastante grave. Nosotros estamos en el Valle de Terrasierra, uno de los ríos más importantes, que es el río Panaolma. Tengo un amigo que hizo las muestras para el gobierno, y si bien esto no se difunde, una de las principales contaminaciones es debido a las vacas y los caballos, que van a tomar agua pero también orinan y defecan en los mismos arroyos. Y bueno, la conservación de los ríos, que es tan importante en las partes pobladas, que tampoco se van previendo las obras de cloacas y terminan, digamos, conectando al río también lo humano, que eso también es una cosa perjudicial. Con respecto a la Sierra de Córdoba, todos habrán escuchado lo que pasó este año en forma bastante magnificada, porque fue un año político, pero todos los años más o menos pasa lo mismo con respecto a los incendios, que es terrible, digamos, de todo punto de vista, porque siempre está el hombre por detrás destruyendo para justificar el espacio. En este caso, en algunas partes sí para la soja, en las partes que son de llanura, como las Pampas de Pocho que tenemos nosotros, que es un lugar que antes era un monte y hoy hay partes que por muchos kilómetros no se ve un solo árbol. Y luego está el tema del turismo, que también al poder no poder, digamos, cortar de forma legal los montes, el incendio les permite luego vender la leña que queda quemada, porque si no la pueden vender, y parcelar esos terrenos y lucrar con el fraccionamiento de terrenos, y en algunos casos son complejos turísticos, y en otros casos, por ejemplo, donde vivimos nosotros hace 16 años en Las Maravillas, una inmobiliaria está haciendo unos lotecitos que son como para poner una casa pegada al lado de otra, en un lugar que esta semana en ese camino tuve la suerte de ver un sachacabra, que es un tipo Bambi, que a medida que van poniendo tejidos olímpicos y todo lo demás, no pueden llegar a tomar agua del río. También había pumas, todavía quedan, digamos, martinetas y liebres y otros animales. Hay una flora impresionante, y también mucha variedad en aves. Con respecto a lo que es la charla de hoy, que es el tema de producción sustentable, todos conocemos, digamos, lo que está ocurriendo con la soja, y le decía, en el caso de las sierras, el sobrepastoreo con las vacas en la montaña
hace que el pisoteo de la vaca en el terreno lo termine arruinando y compactando. Si ustedes entran a Google Earth y recorren por arriba, van a ver que hay muchos campos donde, aparte de no haber árboles, la tierra está totalmente compactada. Históricamente el animal que había en las montañas eran las llamas y las alpacas, que tienen una pezuña tipo una almohadita que no hacían daño en la tierra y a la vez era el animal típico de la montaña. Para poder volver a lo natural, nosotros, bueno, con mi señora empezamos a reconocer plantas comestibles, plantas que son medicinales y plantas que pueden ser utilizadas como colorantes naturales para aplicar en tejidos o aplicar en alimentos, colorantes naturales. Muchas plantas estas no son, en el caso de esto, una microempresa que fabricamos fitoextractos y licores y fernet. Cuando fuimos a estudiar el código alimentario, tal es así que hay muchas plantas, y caso del chañar, por ejemplo, algo tan común que históricamente se hacía el arroz de chañar, no existe en el código alimentario. Tal es así que tengo que presentar monografías justificando que históricamente y la parte medicinal de la fruta y la cáscara de chañar para poder que el código alimentario lo incorpore. Y todo esto ocurre porque siempre terminamos comprando cosas importadas de Estados Unidos, de Europa, que nos imponen tales, inclusive plantas que muchas veces han sido llevadas a otros países, mejoradas genéticamente, y después terminamos comprando la semilla, creando siempre una dependencia. Yo creo que este Congreso debería también tener una serie de propuestas. Hoy escuchaba que no hay ningún partido político que hable de veganismo, pero también creo que es importante que empecemos a hablar de lo que es sustentable en el tiempo, porque eso de llenarse la plata, ponerse la plata en los bolsillos y que no importa el futuro, tiene un límite, que creo que hay que ponerle un corte. Entonces, hoy en el caso de la riqueza que tiene el lugar que nosotros vivimos, que son las sierras de Córdoba, la principal actividad es el turismo, que le dicen la industria sin chimeneas, que entre comillas no contamina, pero por lo que estaba diciendo recién, por la parte humana, tenemos el tema de los incendios, de la falta de cloacas que terminan eliminando en el río, que no son ríos caudalosos tampoco para recibir una cantidad de materia orgánica. Entonces, también estuvo el tema de la minería, que ustedes, algunos por internet se habrán enterado, que por ejemplo el año pasado, hasta hace 2 años atrás, la misma Comisión de Energía Atómica pretendía explotar una mina de uranio que está en el nacimiento del río de Nono. Y en la parte norte de Córdoba, también varias mineras que quisieron a cielo abierto, comprando las voluntades políticas y educativas también. Por ejemplo, en una escuela le ofrecían computadoras, un montón de cosas a cambio de poder explotar la melamina, que es un tema bastante conocido. Con respecto a lo que es la producción sustentable en las sierras, también la materia prima natural utilizada por grandes empresas como las que fabrican yerba mate compuesta, algunos laboratorios, donde los recolectores juntan, por ejemplo, las plantas más complicadas hoy son el tomillo, la peperina, la anencia vosgensiana, que las recolectan de raíz porque es más fácil. Muchas veces el caso del tomillo, una planta muy chiquitita, bueno, y estas empresas les da lo mismo y tampoco capacitan a la gente. Entonces, si recolectan la planta antes que semille, al año siguiente no hay esa planta. Tal es así que hoy la anencia vosgensiana cuesta 150 pesos el kilo porque ya no hay. Peperina el año pasado casi tampoco hubo, por esta misma razón. Cuando una planta de peperina puede durar años y uno la puede recolectándola como corresponde, con tijera de mano, hacerle 2 o 3 cortes y la planta sigue estando en su lugar en la montaña. La planta perenne puede estar todo el año, y la otra planta que
cuando llega la helada se seca, hay que dejarla que semille para que el año siguiente podamos volver a cosechar y tener, digamos, esa planta presente. Entonces, por un lado está la parte cultural que está fallando, el tema de pedir que el Estado también gaste dinero en investigar el valor nutricional de estas plantas que hoy son desconocidas, muchas de ellas, porque hay una cantidad que son usadas por las industrias, pero hay un montón de plantas que hoy compramos importadas que podrían tener su equivalencia en las montañas, que uno las podría tener disponibles. Entonces, por un lado está esto de que haya un marco legal para recolectar las plantas como corresponde, la ley de ambiente que se respete y se apliquen las multas también que están estipuladas. Y con respecto a los alimentos, que también estaba hablando con Gabriela, hoy por hoy hay que manejarse con manuales de buenas prácticas de manufactura y a la vez los sellos de calidad es lo que a uno le da la seguridad de comprar un alimento. Creo que eso, digamos, una deuda pendiente para el veganismo, de tener un sello que le pueda dar la seguridad a uno de lo que está consumiendo. Hoy estamos discutiendo qué sabemos, por ejemplo, si a uno se le ocurriera, no es lo óptimo, pero si quiere comer una factura, qué materia grasa tiene esa factura, hoy es desconocido. Por ejemplo, históricamente la panadería manejaba manteca, luego salió la margarina, que es el aceite que se le agrega el hidrógeno, se modifica químicamente, un alimento que fue desarrollado para animales y lo terminamos comiendo los humanos. Luego aparecieron las grasas refinadas, que es grasa de vaca, que se le saca, digamos, el olor a rancio, y luego también se hidrogena para que el panadero trabaje menos y tenga una materia grasa fácil de elaborar, porque la manteca tiene el problema de que en invierno se pone dura y no se disuelve bien en el amasado, entonces queda mucho más difícil trabajar la manteca que una margarina o una grasa hidrogenada. Entonces, un alimento para vegano, obligadamente, si fuera un panificado, más allá del tema de la harina, debería ser de aceite y saber, digamos, de dónde sale el aceite. Con respecto a cualquier tipo de alimento, hoy se habla de la trazabilidad, que significa saber de dónde salió cada componente de ese alimento. Y las buenas prácticas de manufactura, en este caso, deberían asegurar que no hay ningún componente animal en el alimento para que uno tenga la seguridad que eso está hecho con conciencia. Más allá de las transformaciones que muchas veces son obligadas, otras veces uno tiene la posibilidad de todo el año de tener alimentos disponibles frescos y otras veces no. En el caso de la sierra nosotros tenemos una complicación bastante grande con respecto a que las frutas y verduras es muy difícil tener todo el año. Tenemos dos ciclos, uno de la primera lluvia que caen ahora estos meses, sobre todo de octubre hasta marzo, donde uno podría tener a mano cualquier tipo de fruta o verdura, y luego el resto del año que inclusive la verdura viene una vez por semana, está en pésimo estado, y no hay posibilidad tampoco de uno tener su propia fruta y verdura, ya que tenemos un clima muy áspero con respecto a las heladas que caen tardías y piedras, que salvo que uno tenga un microclima como un invernadero con humedad y temperatura controlada, es muy complicado. Entonces, bueno, para ir redondeando, yo creo que tenemos que exigir no perder la oportunidad de conocer plantas que hoy están desapareciendo con la soja, que pueden, en lugar de ser malezas, pueden llegar a ser bienesas, o sea, alimentos, o pueden ser cosméticos o medicamentos útiles, y no los conocemos. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un producto que se llama anisillo, que es un anís silvestre, que crece en la vertiente, que no es ni el anís de panadería ni el anís estrellado.
hay una variedad de plantas también. Bueno, me olvidé de comentarle que por 9 años también fui docente en una escuela a nivel medio de alimentación, y todos los años hacía encuestas sobre alimentos para ver qué consumían las familias de las sierras y el conocimiento que tenían sobre la flora silvestre. Y lamentablemente ya hace 2 generaciones que se han perdido el conocimiento de lo que está al alcance de la mano consumir. Por ejemplo, los árboles de algarroba se caen las chauchas y no hay quien las recolecte. Recién hace poco tiempo aparecieron un par de empresas que están haciendo café, harina de algarroba, pero lo mismo pasa con el chañar, un fruto también interesante para varios alimentos que uno podría preparar. Entonces, por un lado está el desconocimiento de la gente de lo que podríamos llegar a utilizar. Generan también ocupación, porque el tema de recolección de frutas y hierbas es mano de obra, y la mano de obra, si bien hoy mucha gente se conforma con los planes que da el gobierno, en la zona nuestra hay un problema bastante grave. La gente no quiere trabajar en blanco porque cobra los planes. Los acopios grandes de hierbas, hoy se encuentra que tampoco hay gente que quiera recolectar hierbas. Y si bien es un mercado fluctuante con respecto a los valores, porque hay años que por un tema de escasez hay plantas que valen mucho y hay otros años que no valen nada. Todo esto lleva a mano de obra que, bueno, es importante. Y no perder de vista, digamos, que también con las hojas se han eliminado los alambrados de los campos, ya que no hay más vacas, no hacen falta alambrados. Y en la cuneta, o sea, el espacio que queda entre el asfalto o el camino y el campo, era un lugar donde se mantenía la diversidad, donde uno podía ver la flora autóctona presente y podía tener una posibilidad todavía de ver qué servía de eso que para los que tienen Roundup son malezas. Y entonces, bueno, tenemos la suerte en la montaña que esto todavía no ocurre, porque no hay cultivos, ya que, digamos, los terrenos con roca no les permite poner ni plantaciones grandes, ni de soja, ni de frutales, un lugar que todavía no está contaminado con químicos. Entonces está esta oportunidad todavía de estudiar, pero estos estudios son caros, por lo tanto, como manifiesto, estaría muy bueno que la Unión Vegetariana, y bueno, por ahí con algún aval político que consiga, se empiece a invertir en ver, antes que desaparezcan, el valor nutricional de las plantas que podríamos tener el día de mañana como alimentos, como cosméticos, como fármacos, como ropa, como muebles. Todavía hay gente en nuestra zona que utiliza, por ejemplo, el sauce mimbre para hacer canastos, para hacer muebles. O sea que el tema de la caña también como para fabricar muebles, que crecen, digamos, de forma natural, y uno puede aprovechar para artesanía, para un montón de cosas, generando mano de obra, pero que si no las cuidamos, bueno, esto se termina, o sea, no es para toda la vida. Bueno, muchas gracias, y no sé si hay alguna pregunta.